Una vez más les saludo, alumnos y alumnas, y en esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre los índices. Vamos a conocer el concepto de índice. El índice es una entidad dentro de nuestra base de datos que nos permite facilitar la búsqueda de información al interior de la tabla. O sea, lo hace más rápido. Pensemos, por ejemplo, en una palabra. Si nosotros tratáramos de buscar esa palabra en un libro, digamos hoja por hoja, entonces si no tenemos un índice que nos permita encontrar esa palabra o esa expresión, nos vamos a demorar mucho tiempo. Entonces, cuando no contamos con una estructura de índice, es como si nosotros tuviéramos un libro con palabras, pero no existiera el diccionario. Si tuviéramos un libro con palabras y quisiéramos buscar una palabra en específico, tendríamos que ir hoja por hoja, hoja por hoja, hoja por hoja, hoja por hoja, hasta encontrar pues la palabra que estamos buscando y su definición. En cambio, cuando tenemos un diccionario, ¿cómo usamos el diccionario? Pues ya sabemos que están todas las palabras ordenadas de forma alfabética, en orden alfabético. Entonces, si necesitamos una palabra, por ejemplo, paralelepípedo, entonces ya sabemos que tenemos que ir hasta la letra P, y allí en la letra P, entonces ya buscamos dónde está la P con la A, después avanzamos a donde viene la R, y así sucesivamente hasta que encontramos la palabra paralelepípedo. Entonces, lógicamente, va a ser mucho más ágil nuestra búsqueda, más rápida, que si nosotros fuéramos a buscar una palabra en un libro, que no es un diccionario, para hallar su definición, ¿de acuerdo? Esta sería más o menos como una analogía para entender la importancia de los índices, ¿de acuerdo? Entonces, en computación es lo mismo. Si no hay una estructura de índices, esto quiere decir que el costo de procesamiento para recorrer toda la tabla hasta hallar ese registro, pues va a ser muy alto. Entonces vamos a hablar primeramente del índice en una tabla MyExam. Pensemos en la siguiente tabla que tiene los siguientes libros, los títulos de sus libros y sus respectivos autores. En MyExam yo tengo que, si yo quiero crear índices para MyExam, entonces cada uno de los campos o el campo que va a ser el índice va a ser una nueva estructura que estará almacenando como referencia la posición del registro en la tabla original. Entonces, piensen lo siguiente. Tenemos una, digamos como índice, si tomamos el campo ID como índice, entonces el MyExam va a crear una estructura adicional que va a decir, mira, este primer registro, cuyo ID es 23, 4, 5, 6, 7, 8, entonces va a venir a esta tabla auxiliar y va a tomar como referencia el número 1, porque está en la posición 1 de mi tabla original. Y así sucesivamente. Entonces, el segundo registro está en la posición 2, lo almacena. El tercer registro, 8901-234, está en la tercera posición. Ahora bien, si él quiere tomar, por ejemplo, como índice el campo de título, entonces lo mismo. Va a almacenar este primer título, ¿verdad? Con la referencia 1 porque es la posición que corresponde, y así sucesivamente con los demás títulos, ¿de acuerdo? Y si queremos como índice el autor, entonces es lo mismo. Toma y anota el lugar de la posición de la tabla donde está ese autor en la tabla original y lo almacena en una referencia. Entonces, en MyExam nosotros obtenemos, digamos, una estructura adicional cada vez que se genera una estructura adicional cada vez que se quiere buscar un elemento al interior de la tabla. Entonces, esta estructura, digamos, auxiliar, vamos a decir así, almacena un número de referencia que corresponde con el lugar o la posición del registro en la tabla original, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos encontrar, por ejemplo, este título, la consulta va a ser primero venir acá, ¿verdad? A donde está título y ver dónde está la referencia, y ahí sí vuelve y nos devuelve la información. Está en la línea número 1, ¿de acuerdo?
Y ya aquí viene, lógicamente se organiza. Después de salir de la estructura original, viene y se organiza. Aquí, pues lógicamente los números van antes de las letras. Y aquí en orden alfabético. Y aquí nuevamente organiza de acuerdo con el número. Pero aquí sigue su estructura natural. ¿Qué consideraciones debemos tener sobre Maya y Sam? Siempre que hagamos una modificación en la tabla original, entonces todos estos índices se van a tener que actualizar. Digamos que yo incluya un nuevo libro, entonces todos mis índices aquí van a tener que actualizarse y todo eso va a generar una demora en el tiempo de procesamiento, lo que implica un desempeño menor. ¿De acuerdo? Pensemos en millones de libros, por ejemplo. Si tengo que introducir un nuevo libro y tengo varios índices en mi tabla, entonces va a haber más tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces esta sería una consideración sobre Maya y Sam. Las tablas Maya y Sam. Ellas generan estructuras auxiliares para el campo que va a ser índice. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos sobre una tabla INODB, entonces en INODB ya está un campo que va a ser la clave primaria. ¿De acuerdo? Entonces el índice esta vez ya no, digamos, no va a depender tanto como de una estructura auxiliar, sino que ya en la misma tabla, en la tabla con los datos originales, la clave primaria se convierte en el mismo índice y ya la información está organizada, de modo que el acceso a los datos va a ser mucho más ágil, mucho más rápido. Entonces por eso cuando utilizamos claves primarias vamos a optimizar el costo de nuestras consultas, van a ser menos costosas. ¿De acuerdo? Entonces ya la información viene ordenada, digamos, se digita la información en la tabla, en el orden que se digite, pero ya automáticamente el campo que es clave primaria ya está ordenado. Entonces si queremos nosotros trabajar con datos en masa, digamos traer muchos datos en masa, el hacer estas ejecuciones va a ser mucho más rápido porque no tenemos que salir a una tabla auxiliar para buscar una referencia para ahí sí encontrar la información, sino que todo eso se hace directamente en la misma tabla. ¿De acuerdo? Entonces esto va a tener como resultado una mejora en el desempeño de nuestras consultas. ¿De acuerdo? Eso cuando nuestra clave primaria es pues propiamente el índice. Al crear clave primaria en una tabla INODB, automáticamente se crea un índice por ese motivo. ¿De acuerdo? Entonces esto agiliza muchísimo nuestras búsquedas y por eso la clave primaria es un campo, como ustedes lo saben, no se puede repetir en el interior de nuestra tabla. ¿Por qué? Porque pues tampoco podemos tener, por ejemplo, dos índices iguales. ¿De acuerdo? Entonces esto también se complementa con la integridad de los datos. Por ejemplo, yo no puedo tener dos carros, pensemos en una tabla de vehículos, yo no puedo tener dos automóviles, dos carros con el mismo número de placa. ¿De acuerdo? Entonces facilita mucho la búsqueda. Ahora bien, si yo quiero usar otros campos como índice, entonces bueno, es cuando son ID. Ya mi ID es mi propio índice, entonces muy fácil, muy rápido. Pero si yo quiero usar otro campo, por ejemplo el título como índice, entonces ya mi referencia no va a ser una posición en la tabla como tal, sino mi referencia va a ser el ID, que es la clave primaria. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, yo quiero buscar el título 1984. Entonces él va a la estructura auxiliar donde está el título y ese título tiene asociado así este número de referencia que sería la clave primaria. ¿De acuerdo? Lo mismo con el siguiente título y el siguiente. Y si yo quiero autor, entonces la misma situación se presenta. Trae el nombre del autor a una estructura auxiliar y esta estructura auxiliar toma como referencia el ID, que es la clave primaria, y ahí ya nos devuelve el resultado de nuestra consulta. Y así sucesivamente. Entonces, en términos, digamos, de comparación entre INODB y Maya y Sam,
cuando hacemos la consulta por el mismo campo que es clave primaria, va a ser mucho más ágil, mucho más rápida nuestra consulta que cuando, por ejemplo, hacemos la consulta por un campo que no es clave primaria, porque ahí sí el tiempo de ejecución va a ser prácticamente el mismo que con ISAM. Entonces, las consideraciones que podemos hacer sobre InnoDB son las siguientes. Ya la tabla viene ordenada automáticamente con la clave primaria, entonces no tiene que hacer consultas o generar estructuras auxiliares para organizarse y hacer las consultas, sino que ya en la misma tabla ya se realiza la consulta y esto agiliza muchísimo el proceso de búsqueda al interior de la tabla de búsqueda de registros. Esto va a tener una mejora sustancial en el desempeño de las consultas, porque estamos utilizando la propia clave primaria como índice, ¿de acuerdo? Entonces mucho más rápido. Por eso cuando nosotros estamos trabajando con estas tablas InnoDB y hacemos consultas, tenemos una consulta muy grande con muchos registros, entonces va a ser mucho más rápido también la velocidad para obtener la información, o el tiempo para hacer la consulta, el tiempo de query va a ser mucho mejor, mucho más rápido. Y el costo para hallar los registros en campos que no sean primary key o clave primaria en InnoDB, entonces sería el mismo de MyISAM. De modo que básicamente esta sería como la comparación entre MyISAM y InnoDB en cuanto a los índices. ¿De acuerdo? Entonces, esto era lo que les queríamos mostrar. Nos vemos en el próximo video.